los que están en la transmisión también, gracias por acompañarnos en este culto de adoración y servicio a nuestro Dios. Amén. Llenos del Espíritu Santo es algo que siempre he buscado y he tratado de promover y de invitar a los hermanos: ser llenos del Espíritu Santo. No hay otra forma de poder ser un vencedor, no hay algo más para poder seguir en victoria o en el camino del Señor, sino es con la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos tú y yo, querido hermano y amigo, que seamos llenos de su poder y de su gloria, de su unción, que Él nos revista, nos bautice con su poder, con su fuego, como decía la alabanza, como un altar encendido, que baje su gloria, que nos consuma como un holocausto, como dice la Escritura en Hechos 1:8, y descendió como fuego del cielo, como un viento recio, en la casa del aposento alto donde ellos se encontraban. Es que quiero que me acompañes en una lectura bíblica en Lucas 4:1, que dice así: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Hoy quiero hablarte y trato de invitarte para que te quedes conmigo y me pongas atención de que es urgente ser lleno del Espíritu Santo, como Jesús aquí fue lleno y fue guiado por el Espíritu. Cierra tus ojos donde estás, Señor Jesucristo. Hoy te bendecimos y te adoramos, Padre Celestial, para que nos ayudes en esta hora, para que nos bendigas y nos exaltes, podamos ser llenos de tu presencia, podamos ser revestidos de tu poder, aleluya, y podamos ser siempre guiados en tu nombre poderoso, aleluya. Que en esta hora tú puedas hablar a nuestra vida por medio de la palabra, podamos recibirla, aceptarla, podamos ser guiados en el nombre de Jesús. Que tú dirijas estos momentos, que tú nos ayudes, Señor, a seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús. Habla, Señor, a tu iglesia, habla a tu pueblo, Señor, en estos momentos. Prepara nuestro corazón en tu nombre poderoso, Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, es algo muy especial poder tú y yo caminar y ser guiados por la presencia de Dios. La presencia siempre de nuestro Señor Jesús irá con nosotros. Él lo ha prometido y es algo que hemos podido testificar, es algo que hemos podido comprobar, que en momentos difíciles, cuando ocupamos de su poder y de su gloria, Él está ahí con nosotros. Cuando estamos felices, cuando estamos alegres o afanados, no nos damos cuenta porque estamos enfocados en otras cosas, pero Él siempre está con nosotros. Pero cuando hoy necesitamos que Él nos dirija, ser fortalecidos, ser consolados, ocupamos de su poder, de su unción, Él está ahí con nosotros. Jesucristo, la Escritura habla que después de ser bautizado en agua, dice que Él fue llevado al desierto por el Espíritu, para que ahí mismo también fuera lleno de su gloria y de su poder. Mi intención es que tú y yo anhelemos esa presencia en todo momento. En donde estemos buscamos ser llenos para hacer muchas cosas, pero primeramente para poder guardarnos para Él, para servirle, para adorarle. En el versículo que yo te leí, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue llevado por el mismo Espíritu al desierto. En el mismo capítulo, en otro versículo, entonces también fue en el versículo 14, entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Entró al desierto a ser probado, entró al desierto a ser tentado,
pero allí en el desierto regresó lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Nosotros necesitamos en estos días estar llenos de su poder. No hay otra forma de que tú y yo podamos conducirnos en esta vida, en nuestra rutina, en el trabajo, con nuestra familia, en las tentaciones, en la adversidad, en los afanes de este mundo. No podremos vencer si no somos llenos del Espíritu Santo, si no somos guiados, si no nos reviste su unción, si no somos bautizados por el poder del Espíritu Santo. Jesús estuvo 40 días en el desierto, 3 veces fue tentado, pero las 3 veces salió vencedor. ¿Cuántas veces hemos sido tentados tú y yo y hemos sido vencedores? Todos los días somos tentados, todos los días tenemos pruebas, nos enfrentamos a circunstancias muy complicadas, pero vencemos, salimos adelante. Si no, es que nos falta la llenura del Espíritu Santo. Si no, es que nos falta ser guiados por su poder. Por eso ocupamos, hermanos, que tú y yo lo busquemos como un tesoro, que tengamos paciencia, que esperemos esa unción, esa vestidura, ese sello de su gloria en nuestras vidas. Pero ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo como número 1? Te puedo entender, ¿cómo te puedo explicar ser lleno del Espíritu Santo? De estar en su presencia. Y te voy a leer algunos versículos como Salmo 18:32. Dios es el que me reviste de poder y quien hace perfecto mi camino. Es Dios el que nos da de su poder y que nuestro caminar lo hace más perfecto. Es Dios, no hay otra forma. Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que nos da el poder para salir adelante, para ser vencedores. Mateo 22:29. Entonces respondió Jesús y le dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hay un poder sobrenatural. Tú y yo nos conducimos, viajamos en este mundo a través de la vida con un poder, pero es de poder de parte de Dios. Es un poder para vencer, para salir adelante, paz de Cristo. Erráis las Escrituras y el poder de Dios. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Pero para qué, hermanos? ¿Para orar y que se abra el mar rojo? ¿Para levantar un paralítico? ¿Para sanar a alguien del cáncer? ¿Para ayudar a un matrimonio con problemas? ¿Para qué queremos ese poder? Hermana Marisela aquí lo acaba de decir: para ser testigos. El poder que Dios nos da es para ser testigos. Aquí, los que están cerca primeramente, los que están lejos y los que están más lejos todavía. Los que están cerca de nosotros en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ese poder es para ser testigos, para anunciar sus maravillas. Amén. Primera a los Corintios 2:4-5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Por eso es que buscamos la llenura del Espíritu Santo, para tener ese poder y poder hablar con unción, con denuedo y con sabiduría de parte de Dios. Para eso necesitamos ser llenos. Por eso es que hablamos a nuestros amigos, los invitamos, y si no hay un efecto
Y si no escuchan nuestras palabras, ocupamos ese poder para que nuestra palabra sea sazonada por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Para eso es el poder del Espíritu Santo. Para eso ocupo ser revestido. Los apóstoles y discípulos con paciencia esperaron ese momento tan importante como el día del Pentecostés. Lo esperaron con paciencia, pero no solamente lo esperaron sentados. No lo hicieron sentados, no lo hicieron sin hacer nada. Lo esperaron, pero adorando a Dios, sirviendo, cantando, orando, en un mover de su presencia, en un sentir de una búsqueda de nuestro Dios. Ese debe ser nuestra intención en todo momento: esperar en Dios, buscarlo, pero sirviendo, adorando, cantando, testificando de lo que Él puede hacer con nosotros. Esta llenura del poder del Espíritu Santo no es para hacer cosas sobrenaturales, como las que vieron los discípulos cuando Pedro sanaba con la sombra a todos los enfermos, cuando Pablo sanaba con un pañuelo, o cuando Felipe fue transportado a otro lugar y que fue y bautizó al eunuco allá en el desierto. O no, este poder no es para resucitar a alguien, sino este poder es para ser testigos. Miren, los discípulos ya hacían todas estas cosas. Ya Jesús los había mandado de dos en dos: vayan y prediquen, no lleven cosas de más, anuncien mi palabra, díganle que el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos hicieron muchas maravillas y milagros, y venían y se acercaron con Jesús: Señor, en tu nombre hicimos esto. Sanaban los enfermos, se le daba vista a los ciegos, se abrían los oídos, sanaban los leprosos, Señor. En tu nombre, Padre, en tu nombre. Ya hacían tantos milagros. Pero porque Jesús todavía le dice, cuando Él iba a ascender después de haber resucitado: esperen un momento más, porque van a recibir poder. ¿Ya lo tenían? Este era un poder muy diferente para ser testigos, para predicar su palabra, para ayudar al perdido. Por eso yo decía ahorita que me da mucha alegría ver amigos aquí, porque están perdidos, porque están atrapados en el mundo, en el pecado, porque no hay esperanza, no hay paz. Los dos estamos en el mismo mundo, los dos estamos en los mismos afanes, en pagar recibos, en pagar esto, la comida, los hijos, la casa, el carro, la luz. Todos estamos en el mismo carrito y en el mismo tren. La diferencia es que uno tenemos la fortaleza de Dios, que los que estamos en Cristo también somos pecadores pero arrepentidos, buscamos de su gracia. La sangre de Cristo nos reviste. Hay una paz, hay una esperanza, que el problema, la enfermedad, los dolores, la separación de un familiar, el sepultar a un querido familiar, ahí está Dios consolándonos. Esa es la gran diferencia de ti y de mí, querido amigo y querida amiga, que al final de mis días habrá una eternidad y una mansión que nos espera al final. Esa es la gran diferencia. Pero para eso ocupo el Espíritu Santo, para tener esa palabra de autoridad, de unción con mis familiares, con mis amigos. No es para hacer milagros, que Dios los puede hacer y que los hace, y lo necesitamos. Oh, Dios mío, ayúdame a pagar esta tarjeta. Me metí en un problema económico. Mi hijo está enfermo, mi esposa, mis padres. Sí ocupamos los milagros de Dios, y los milagros nos acompañan, porque así dice la Escritura. Pero el poder que necesitamos tú y yo, que trae el Espíritu Santo con la llenura, con el bautismo, es para hablar el mensaje de salvación,
Es para invitar a nuestros amigos a que se acerquen a un Jesús no crucificado. No estamos invitando a un Jesús doliente y con cara triste, sufriendo en una cruz, como muchos lo tienen puesto en la pared, o lo traen colgado, o se persignan cuando pasan por un lugar. No, predicamos, hablamos, anunciamos a un Jesús resucitado, que venció la muerte, que salió de la tumba al tercer día, y no se le apareció a un testigo, ni a dos, ni a tres, sino a 500 personas se le apareció Jesús resucitado. Porque antes decían, tu palabra no es válida si no hay uno o dos o tres testigos. Esa era la cultura y esa era la ley de los judíos. No, pues no fueron a dos y tres, fueron a 500 personas que Jesús se les apareció resucitado. Y no como espíritu, sino como hombre, encarnado, en medio de la casa. Toca mis heridas y vean los hoyos, los latigazos. Para eso ocupamos ese poder. Hoy que trabajamos en células, hoy que invitamos a nuestros amigos, que nos reunimos los jueves en las casas, en el templo, para invitarlos, para que abran sus ojos y caigan las escamas, como el día que Pablo pudo, o antes llamado Saulo, pudo ver al Señor. Para eso ocupamos ese poder. Amén, hermanos. Para anunciar lo que Dios quiere con nosotros. Pero ¿cómo podemos caminar en el Espíritu, en la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos ir y caminar en su presencia? En el 14, como le decía, Jesús lleno del Espíritu Santo regresó del río Jordán, en el 1, perdón, y en el 14 salió lleno de su presencia. Hay momentos complicados como un desierto que necesitamos pasar tú y yo. Algún dolor, alguna adversidad, para encontrarnos, para saber que sí podemos vencer la tentación, para allí en medio del dolor, en medio de la adversidad y de la circunstancia, tú puedas darte cuenta que Jesús de Nazaret, que su presencia está contigo. Lamentablemente necesitamos en ocasiones pasar por ahí. Y en muchas veces he pensado, Señor, ¿cuándo me vas a pasar por el desierto? Como que preparándome para el golpe, para saber si voy a estar listo para ese problema, a una circunstancia terrible. Y así mi carácter, mi personalidad, así mis placeres, el yo, pueda ser crucificado y pueda ser sacrificado y poder seguir creciendo en su presencia. Padre Cristo, puede dar un aplauso a Dios por lo que Él hace con cada uno de nosotros. Necesitamos esos momentos difíciles. Es crucial, es importante que tú y yo pasemos por esos desiertos y que allí, en medio de la adversidad, en el accidente, en la enfermedad, ahí aprendas a escuchar la voz de Dios. Allí en el desierto, el pueblo de Israel aprendió a conocer el Padre Todopoderoso. Ahí vio las maravillas, ahí vio los milagros, ahí entendió que hay un Dios que le ama. Ahí tú y yo, si somos guiados por su presencia, no por mis decisiones, sino guiados por el Espíritu Santo, en ese desierto, en ese lugar adverso, allí aprenderemos a escuchar la voz de Dios. Y saldremos, como dice el versículo 14, llenos de su poder. Padre Cristo, si estás aquí conmigo, dile al que está a un lado, si estás escuchando al pastor. Pero es necesario que pasemos por ahí y aprendamos a escuchar su palabra. Que tú y yo podamos escuchar lo que Él está diciendo, porque Él está hablando a nuestras vidas. Pero mientras estoy contento, afanado,
mientras estoy ocupado, me encuentro distraído, no escucharé la voz de Dios. Ahorita voy a contar algo que yo muchas veces le recriminé a mi abuelito. Mi abuelito me tocó escucharlo, predicarlo muchas veces, que si no escuchamos la voz de Dios, Él habrá de pues sacar el cinto, ¿no? Como decíamos, la chancla voladora. Y mi abuelito me decía que en una ocasión yo con pañales corría por la banqueta. Bueno, nunca me lo dijo a mí, lo predicaba, ¿no? En el púlpito. Y yo ya me daba vergüenza porque lo decía mucho, que me decía Caleb, y yo no le escuchaba. Y yo salía corriendo por la banqueta ahí en el templo de la segunda iglesia. Y me hablaba mi abuelito Caleb, y yo no escuchaba. Hasta que como 2, 3 veces me siguió hablando y no escuchaba. Ya la siguiente no me habló, me agarró con el cinto y me pegó a mi abuelito. De hecho, creo que somos pocos los que tuvimos esa bendición de Israel, que nos pegara mi abuelito con el cinto. Y yo me acuerdo, mi abuelito, ¿por qué lo cuenta tanto? Decía yo, porque lo escuché varias veces que lo decían en el culto, en las predicaciones. Y es que nos daba el ejemplo que Dios está hablando. Carla, Luis, Karina, Gerardo, Martín, te habla por tu nombre. Caleb, no una. Y si no haces caso te sigue hablando. Pero si no escuchas esa voz, si no atiendes su voz y su mandato, pues no va a sacar el cinto. Te habrá de poner en un desierto para ver si allí escuchas su voz. Paz de Cristo. Para que ahí aprendas a escucharle y a entender lo que Él quiere para ti. A partir del desierto Jesús empezó su ministerio. Inició el peregrinaje de anunciar el reino de los cielos, de sanar, aunque no era su misión sanar, de resucitar muertos, aunque no era su misión de resucitar a Lázaro, a la niña, no era su misión, pero lo hacía. Su misión era salvar al perdido, recuperar a aquellos que se encuentran perdidos en el pecado, en la maldad. Esa era su misión. Así tú y yo, en ese momento que empecemos a escuchar su voz, empezaremos a trabajar para Él como Él lo quiere, a encontrar nuestro propósito. Pero ocupamos ser revestidos de su poder. Padre Cristo, si me siguen acá, ¿puede dar un aplauso a Dios? Al que se lo merece, a nuestro Dios. Uno ve muchas cosas y uno cree saber qué es lo correcto, lo que uno hace y a lo que uno se dirige. Pero Jesús tiene otros planes para nosotros. Jesús anunciaba que la mies y que los campos estaban listos, pero los apóstoles decían: todavía faltan 4 meses para la cosecha. Juan 4:35. No digan ustedes: todavía faltan 4 meses para la cosecha. Yo les digo: abran los ojos y miren que los campos están sembrados y la cosecha está madura. Por eso escuchemos la voz de Dios. Hacemos y nos dirigimos en cosas que no debemos de hacer, que creemos que es lo correcto. Pero Dios tiene otros planes. Dios ve otras cosas en nosotros. Pensamos que los apóstoles dijeron: no hay cosecha, no es momento de levantar. Y hablaban con Jesús y Jesús: sí, abran los ojos, levanten su vista. Es momento de predicar la palabra. Es momento de anunciar mi mensaje. Es momento de hablar el plan de salvación. Es momento de invitar a los amigos a la célula, de contactarlos, de orar por ellos, de llevarlos. Hoy es el día de hablar de este mensaje, porque nunca había estado más cerca su venida como está hoy. Ya hay rumor de una nueva pandemia, hay rumor de una nueva enfermedad. Están cerrando o no están, o más bien están poniendo otra vez
o nos quieren tapar la boca con el cubrebocas. Rumores de guerra, crisis. Se acerca la venida de nuestro Señor Jesús. Por eso hoy es el momento. Urge que tú y yo anunciemos su mensaje y rescatemos a aquellos que están perdidos, Padre Cristo, porque la mies, porque está listo, los campos sembrados y la cosecha está madura. Es necesario que tú y yo esperemos en ese aposento, que vivamos en su presencia, que busquemos y que estemos dispuestos a escuchar su voz, y que en el aposento, allí en el lugar que los discípulos esperaron, y resguardados, adorando, cantando, orando, anunciando, esperando en Dios, seamos revestidos de su poder y de su gloria. Aleluya. Puede dar el aplauso a Dios más fuerte. Allí, en ese mover, en ese ritmo de servir a Dios, de estar en la misión, allí es donde se manifiesta la llenura del Espíritu Santo, y vamos a obtener ese poder que necesitamos. Allí, en el aposento, en esa casa, en ese camino, porque Él está hablando y tú y yo ocupamos escuchar su voz. El Espíritu Santo les habló, y hubo un Pedro que entró a esa casa, y hubo un Pedro diferente que salió de esa casa. Hubo un grupo de hombres y mujeres que entraron en ese aposento alto, esperando, cantando, sí, con paciencia, adorando, como tú y yo lo hacemos, como tú y yo nos esforzamos. Pero ocupamos mantenernos allí para salir un nuevo Fabián de ese aposento alto, un nuevo Israel de ese aposento alto, que tenga esa valentía, ese coraje, esa fe de levantarse entre la multitud, de aún de haber después de haberla regado feo, Pedro, de haber traicionado y maldecido a Jesús antes de cantar el gallo, a ese Pedro que Jesús lo confrontó: ¿me amas, Pedro? Sí, te amo. Y le hizo esa pregunta 3 veces. Ese mismo Pedro esperó en ese aposento alto, cantó, alabó con paciencia. En ese mover, ese mismo Pedro se levantó y predicó la palabra ante una multitud. El mismo Pedro que en un momento de dolor y de crisis no pudo ser valiente y no tuvo el coraje de decir: sí, yo soy de los mismos. Que se le cuestionó: tú eres de aquellos, tú eres de la gente de Jesús. Mientras a Jesús lo tenían allá enjuiciándolo, Pedro lo negó. El mismo Pedro con miedo. Ese mismo Pedro se levantó después a predicar la palabra con autoridad ante una multitud de miles de personas, porque allá tenía el poder de Dios. Ese mismo poder que Jesús nos dijo en los Hechos 1:8, que para ser testigos, para anunciar su mensaje. ¿Por qué no puedo anunciar su mensaje? ¿Por qué me cuesta invitar a mi amigo? ¿Por qué no puedo predicarle al que está cerca de mí? Anunciar o hablarle de mi testimonio, o invitarlo a la célula, o llevarlo al templo, o traerlo a este lugar. Porque no tengo esa llenura, porque no estoy en el aposento alto, porque no me mantengo en paciencia, porque no espero que Él me llene de su poder. Gloria a Dios. Del aposento alto saldremos con autoridad, saldremos con confianza, saldremos con poder para hablar de su palabra. Padre Cristo, necesitamos ese poder en nuestras vidas. Iglesia 40 Apostólica, Verdad y Fe, ocupamos ese poder en nuestras vidas. Querido amigo que estás aquí, Dios está hablando
para que te acerques y seas revestido también de ese poder. Y ya no luches solo, ya no camines solo, y tengas esa confianza, esa paz, esa dicha, esa fe de que todo saldrá bien. Porque Jesús está en control de nuestras vidas, porque somos guiados. Ah, espérame, ¿a dónde me llevas? Al desierto. Bueno, el Espíritu Santo te lleva al desierto. Allí vas a salir una mejor Citlali Anarí, un mejor Enrique Reload 2.0, un mejor hermano, una mejor iglesia, una mejor hermana, un mejor varón, un mejor joven, con autoridad para predicar su palabra, para hacer la tarea, para hacer la misión. Ya no estar afanados por las cosas materiales, banales, que se acaban, que se esfuman, que lamentablemente ponemos la confianza en ellas, en el trabajo. Ahí viene el aguinaldo. Bueno, los que tienen el aguinaldo. Ahí viene el cheque. Este proyecto que tengo en manos no es nada malo, pero mi confianza no está allí. Mi confianza está en Dios, el dador, el sustentador, el proveedor de todo. Por eso es necesario buscar su llenura. Por eso es importante buscar su presencia. Hoy te invito a que entres a ese aposento alto. Iglesia, hoy predico y hablo para que entres en ese aposento alto, entres en esa dinámica, en ese mover, entres a esa casa para que sea lleno de su presencia. No sé si alguien de los discípulos, como muchos dijeron, no, maestro, dura es tu palabra, es muy difícil seguirte. Y dice la Biblia que le dieron la espalda desde ese momento. Y creo que Pedro le dijo, no, Señor, es que tú hablas muy duro, es que lo que pides es muy complicado. Vivir en santidad, guardarme del pecado, ir a la iglesia, orar, cantar, resistir el mundo, resistir todo lo que el mundo ofrece. Es muy difícil, Señor. Y Jesús le dijo, bueno, pero ¿te quieres también ir? Vete. Pero dijo, no. Pensó Pedro que lo iban a mimar, ¿no? Y lo iban a chiquear. No, pero se pudo mantener con paciencia. Y así como esos hombres, tal vez algunos no entraron al aposento alto. La Biblia no lo dice, es algo que... Pero los que sí pudieron entrar al aposento alto, los que sí se mantuvieron en adoración, en alabanza. Iglesia, por favor, busquemos esa llenura del Espíritu Santo. Hagamos caso a lo que dice la palabra de Dios, porque Él está hablando hoy. Hoy quiere hablar. Hoy nuestro Dios quiere revestirte. No nueva vestidura, una nueva unción, una nueva llenura para tu vida, un nuevo mensaje para ti, una nueva misión para esta iglesia, para tu familia, para tu casa. Escucharás esa voz y podrás tener poder y denuedo y autoridad para hablar su palabra. Padre Cristo, ponte de pie, por favor. Su palabra se sigue escuchando y su invitación sigue estando con nosotros. Su paciencia es infinita y su misericordia es más grande de lo que podamos tú y yo comprender. Él puede esperarte con mucha paciencia. Y hoy yo te invito a que tú hagas esos pasos de fe, a que te animes a entrar a ese aposento alto y que puedas ser revestido de su poder y de su unción. Puedas tener la autoridad para hablar, para predicar. Si alguien quiere entrar en ese aposento alto, en una nueva dinámica de poder y autoridad, pasa a este lugar. Pasa a este lugar porque hay una nueva misión que hacer. Vamos a dirigirnos hacia predicar su palabra.
dirigirnos hacia movernos hacia su presencia, esperando ese poder en nuestras vidas, esa unción. No hay otra forma de poder vencer, hermano, amigo, lo que este mundo ofrece, las tentaciones, los desiertos, los problemas, las circunstancias. Si tú y yo no nos metemos en ese aposento alto, si no nos animamos a entrar y tener paciencia y de esperar su gloria, de escuchar su voz, de escuchar lo que Él tiene para con nosotros,